Evento tan importante para el colegio, organizado por el Colegio de Profesores en Derecho Civil y por el Seminario de Derecho Civil de nuestra facultad. De antemano, muchas gracias a la doctora Sonia Venegas por todas las facilidades que nos ha brindado para la presentación de esta obra, que seguramente va a ser de interés para todos ustedes. Por supuesto, y a todas las autoridades que nos han dado las facilidades precisamente para la presentación de este libro, y contamos con la presencia de los autores y con las autoridades de nuestros colegios, de nuestros seminarios. En primer lugar, el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, presidente del Colegio de Profesores en Derecho Civil, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias, maestro. La maestra María del Carmen Montoya, que también es la directora del Seminario de Derecho Civil de nuestra facultad. Maestra, bienvenida. Y por supuesto, los autores de esta obra hacia una nueva visión del derecho de acceso a la información pública, la doctora Ana Yadira Alarcón Márquez, el magistrado Osmar Armando Cruz Quirós y el maestro Héctor del Castillo Chagoya Moreno. Antes de darles el uso de la voz a los integrantes de este panel, me gustaría dar una semblanza muy breve de cada uno de los autores de esta obra. La doctora Ana Yadira Alarcón Márquez es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios y especialista en Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos de nivel de mando en nuestros poderes y en los 3 niveles de gobierno en instituciones como la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda, Crédito Público, UNATUR y FAI, en el Senado de la República y Banxico, destacando su papel en el Poder Judicial de la Ciudad de México como consejera de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia. También cuenta con experiencia académica y docente en la UNAM, además de obra escrita en temas jurídicos, cuya última publicación fue presentada en la FIL Guadalajara el año pasado bajo el título Hacia una visión del derecho de acceso a la información pública. Por su parte, el magistrado Osmar Armando Cruz Quirós es originario de Jalapa, Veracruz, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la maestría en Derecho con orientación en Derecho Constitucional por la UNAM, especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por nuestra Casa de Estudios. Es especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, especialidad en Administración de Justicia, Tribunales de Circuito por el Instituto de la Judicatura Federal. Cuenta con especialización en la carrera judicial federal por el Instituto de Especialización del Poder Judicial de la Federación. También cuenta con un diplomado en Análisis Político Estratégico por el CIDE, diplomado en Dirección Estratégica en Administración Pública por el ITAM, diplomado en Argumentación Jurídica por el ITAM también, diplomado en Derecho Internacional en los Derechos Humanos por el Instituto de la Judicatura Federal, diplomado en temas selectos de pensamiento jurídico contemporáneo por el Instituto de la Judicatura Federal, estructura y funcionamiento del Poder Judicial Federal por la UNAM y otros cursos. Y otros muchos cursos, que es mucho y muy extenso el currículum, así que nada más me voy a tener ahí. También en el año 2000 fue nombrado juez de distrito y en el 2001 magistrado de circuito. Actualmente, adscrito al tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, cuenta con diversas publicaciones. Cuadro estadístico histórico de asuntos relativos a controversias constitucionales tramitadas en el periodo 1917 a 1994, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es coautor en la obra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral comentada, editada por el Senado de la República, así como coautor de los libros Control Constitucional de Leyes, Efectos de las Sentencias en Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, entre otros. Ha participado como ponente de diversos congresos nacionales e internacionales en Derecho Constitucional, Derecho Ambiental, Derecho de la Propiedad Intelectual, entre otros. Y es profesor en las siguientes materias: Poder Judicial, Amparo, Derecho Constitucional, Controversias Constitucionales, Acciones de Inconstitucionalidad. Bienvenido, magistrado. Por su parte, el maestro Héctor del Castillo Chagoya Moreno es licenciado en Derecho por la Universidad Champaña de San Luis Potosí, titulado con mención honorífica. También es licenciado en Economía y maestro en Administración de Impuestos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cursó el doctorado en Administración Pública de la Universidad de Anáhuac, en donde se encuentra pendiente de elaborar la tesis doctoral.
Posteriormente obtuvo la especialidad en habilidades directivas por la Escuela Federal de Formación Judicial. Forma parte del Poder Judicial de la Federación desde el año 2004 y actualmente ostenta el cargo de Director General de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenido, maestro, también. Le damos el uso de la voz al maestro Miguel Ángel Beltrán Lara. Maestro. Muchas gracias, buenas tardes. Pues es para nosotros aquí en la Facultad de Derecho un gusto tener a los autores de esta obra que nos puedan explicar y que nos puedan platicar un poquito, no solo acerca de la obra, sino acerca del derecho a la información. Y algo que nos inquieta a muchos, ¿cuál va a ser, o cuál será, si es que hay manera de saberlo o adivinarlo, el futuro del derecho de acceso a la información pública en este país, en donde se vislumbran cambios significativos en la materia? No podemos negar que este nuevo gobierno llegó a la presidencia, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores con una amplia mayoría que se reflejó en las urnas. Esa amplia mayoría le permite al gobierno y le da el derecho, porque así se lo dimos en las urnas el pasado 2 de junio, de reformar las leyes prácticamente a placer. Entonces, ¿qué va a hacer el nuevo gobierno para garantizar un derecho tan importante de la ciudadanía como el acceso a la información pública? Yo, como ciudadano, que no formo parte del gobierno, entiendo que el acceso a la información pública no es otra cosa más que la rendición de cuentas, quizá, que el Estado o que los órganos del Estado tienen que hacer para que sus ciudadanos, es esa facultad que tenemos los ciudadanos de escrutar qué está haciendo el gobierno, cuánto cuesta, quién lo hace, qué consecuencias tiene y cómo nos impacta eso en la vida diaria. El derecho a la información pública, como bien reflejado está en la obra, está consignado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, nuestros gobernantes tienen la obligación de garantizar a los particulares este derecho. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Durante algunos años se ha hecho a través de este organismo autónomo, que no sabemos si va a seguir o no, o bajo qué condiciones, pero lo importante es que el derecho de la gente, los que pagamos impuestos, tengamos la manera de saber qué se hace con nuestro dinero, tengamos la manera de saber cuánto ganan los funcionarios, cuánto se gasta y en qué se gasta, cómo se gasta, porque, y esto no es nada más un derecho de los mexicanos, o esto no es una ocurrencia mexicana. Finalmente, para que México pueda ser parte del concierto internacional y para que sigamos teniendo la inversión extranjera que tenemos, el turismo que tenemos, para que podamos acceder a los créditos que otorga el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, insisto, para que podamos ser sujetos de derecho internacional y para que podamos ser tomados en serio, tiene que establecer el país mecanismos confiables de rendición de cuentas y de transparencia. No es nada más garantizarle el derecho entonces a los ciudadanos, es que esto de manera nacional e internacional se refleje, nos dé puntos para que, insisto, México pueda ser, alguien diría seguir siendo, si es que en algún momento lo fue, punta de lanza de los países latinoamericanos y del continente americano en materia de transparencia. De ahí la importancia de obras como esta. Alguien me decía, cuando le conté que venía la presentación de este libro, me decía, pues ya para qué, si lo van a desaparecer. Bueno, pues por eso, porque queremos saber qué va a pasar si lo desaparecen. ¿Cómo vamos a quedar? Porque, insisto, el Estado tiene que garantizarle al particular el acceso a la información pública. Entonces, es muy importante que en foros tan significativos como es la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tengamos la oportunidad de escuchar y de convivir con las personas que han tenido en sus manos, que han manejado, que han estado inmersos en todo esto que es el acceso a la información pública, para que podamos seguir siendo, tratar de ser un país de primera, para que salgamos de la mediocridad que nos envuelve
y para que empecemos a ser confiables en el concierto internacional. Así es que bienvenidos a los autores, nos da muchísimo gusto en la facultad tenerlos aquí, y pues este escenario es de ustedes, así es que le voy a pedir a la doctora Yadira Huerta que nos siga guiando por este camino para que podamos escuchar las voces de los autores. Muchas gracias. Gracias, maestro Miguel. Le damos el uso de la voz a la maestra María del Carmen Montoya. Gracias, maestro. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, queridos alumnos, académicos que nos acompañan, y desde luego también al presidium que dignamente está el día de hoy con nosotros. Efectivamente, como dice el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, hablar de el acceso a la información pública a veces como que lo dejan de lado no solamente las autoridades, sino también incluso cuando estamos en las aulas universitarias. Este tema es importante, es trascendente, porque la formación de los estudiantes en el entendimiento de que la información de toda la actividad del Estado y de todo funcionario público debe estar al alcance de todas y todos los ciudadanos. ¿Para qué? Precisamente para poder determinar si la actividad que se está realizando cumple o no con los principios fundamentales de la actividad del Estado. Entonces, la información pública sí es muy importante. Repito, desafortunadamente, no solamente vamos a decir, o no voy a referir a un momento histórico, porque adecuadamente la doctora Ana Yadira Alarcón, en su desarrollo, pues va marcando cómo la verdad de las cosas no fue tan fácil llegar a tener acceso a la información pública. Pasaron muchísimos años en el sistema político mexicano para poder tener acceso a la información pública. Fue realmente un logro, una reforma constitucional, un derecho de la ciudadanía que se reconoció y que en base a eso se ha venido ejercitando. Y de ahí la importancia de esta obra, en donde la autora marca precisamente los motivos de la reforma constitucional, la trascendencia que se dio en la vida pública y sobre todo la enorme paso que se dio para poder tener un derecho al acceso a la información pública. No fue tan fácil. Fueron realmente, diríamos, lucha de muchos juristas, de otros pensadores, en donde finalmente vieron cristalizadas sus ideas para que todas y todos pudiésemos tener acceso a la información pública. Así es de que efectivamente, quizás en estos momentos, con otra visión política, se esté pensando en que no se va a tener derecho a la información pública. Puede ser, no lo sabemos, esperemos. Yo creo que si se tiene realmente una visión política adecuada, no es tan fácil dejar de lado este derecho de acceso a la información pública. No se debe ni se puede desaparecer con un simple plumazo, ni por una decisión de unos o de otros. No está el derecho al acceso a la información en una balanza de lucha entre los actores políticos. Es realmente un derecho que se ha ganado, una reforma constitucional que se dio y se debe de respetar. Y por eso la importancia de la obra, porque no solamente marca, repito, la reforma constitucional, los principios fundamentales, sino que también nos va desarrollando los contenidos temáticos en relación a cómo ha ido permeando en la sociedad, en los ciudadanos, el tener este derecho al acceso a la información pública. Pero además también pues nos marca una serie de lineamientos. Yo he de decirles que contra mi voluntad, que en otras épocas yo nunca rayo los libros, pero ahora lo rayé todo en cuanto a puntos importantes y trascendentes de opiniones de los autores. Y no quisiera, pues desde luego, porque quiero dejarles a ellas los comentarios, pero para que ustedes se den una idea. Fundamentos del ejercicio y del derecho de acceso a la información que la doctora Ana Yadira Alarcón Márquez pues nos va verdaderamente desarrollando de manera clara, precisa, con un lenguaje en donde no se necesita ser jurista para entender qué significa esto, cuáles son sus principios, cuáles son sus bases, cómo lo podemos ejercer.
Los datos personales, un tema también importante. Todas y todos nosotros somos personas y todas y todos tenemos datos personales. ¿Y qué tanto sabemos de la protección de los derechos de los datos personales? ¿Hasta dónde podemos realmente hacer valer que se respeten nuestros derechos personales? ¿A qué instancia acudir? ¿Cómo hacerlo? Entonces, la obra, por eso está a la venta aquí afuera, haciendo una pequeña, un pequeño comercial, para que se interesen. Y realmente la obra, les decía, nos va llevando de la mano, y para los que no somos especialistas, quiero decirles, no soy especialista en el área, pero me interesó porque finalmente todas y todos estamos en este tema, todos los ciudadanos. Entonces, les va llevando de la mano los autores, lo cual también quiero felicitarlos porque no se siente el corte de la forma de escribir de uno, y cuando sigue con la lectura de la obra, pasando a la opinión del otro autor, desarrollando otro tema, perfectamente tiene coherencia, perfectamente vamos siguiendo el hilo conductor del tema que quieren tratar y de la importancia que es este tema del derecho al acceso a la información pública. Entonces les decía, este tema de los datos personales se los recomiendo, verifíquenlo bien, la doctora lo maneja, que digo, espléndida, yo digo magistralmente, me gustó enormemente. También he de decirles, pasando ya a la opinión rápidamente del maestro Osmar Armando Cruz Quirós, que desarrolló un punto de derecho de acceso a la información pública contra derechos de terceros, y también interesante el tema que él desarrolla en un primer apartado sobre si lo vamos a considerar como derecho público o derecho privado, la naturaleza de este derecho, y luego después yo les recomendaría, se les quisiera leer, pero mejor no, para dejarles ahí la duda, y ustedes lo vayan y lo compren y además también se informen. Verán ustedes que tanto en la página 11, la 117 y la página 118, los lineamientos fundamentales sobre la naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información y cómo de una u otra manera los principios, el principio de confidencialidad. Fíjense ustedes qué difícil, en alguna obra que leí precisamente sobre este tema, cuando lo dije, qué complicado para el alumno que entienda este principio y cómo opera y cómo se aplica. Pero al leerlo a través de los autores, y precisamente del doctor Osmar Armando Cruz, pues está sencillísimo. Claro, dije yo, perfecto. ¿Cómo es posible que en algunos otros autores con tantos tecnicismos pues nos impiden entender y comprender estos principios fundamentales? Entonces, pues eso es muy importante dentro de la obra, y yo les sugiero que le den una revisada. Después, miren, algo también importante es que no solamente entran al aspecto teórico, que es importante, pues a saber, entender, comprender los principios, las diferentes opiniones que se han vertido sobre este tema, sino también los criterios jurisdiccionales relevantes en materia de acceso a la información. En unos de los cuales, que por ahí hice yo una anotación, bueno, yo no estoy de acuerdo en ese criterio desde mi particular punto de vista, pero viendo los razonamientos que vierte el autor, el doctor Héctor del Castillo, pues verdaderamente se nota que tiene una formación en esta área, que conoce la materia, porque yo lo veo desde el punto de vista del derecho civil, que es un derecho común, y en el aspecto del ciudadano normal, que en un momento determinado digo, bueno, pues vamos a ver qué ha dicho, o qué criterios se han emitido. Y desde mi perspectiva, alguno no me pareció, pero cuando fui analizando las ideas vertidas por el autor, pues me convenció más que el criterio jurisdiccional, sino me convenció la opinión del autor. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean. O sea, realmente los autores han hecho un esfuerzo de desarrollar un tema tan complicado, pero ponerlo con palabras tan sencillas, comprensibles para todas y todos ustedes. Por eso me es grato y de veras se los recomiendo, adquiéranlo, léanlo, y por qué no, mándenme un correíto si no están de acuerdo, como yo platicaré con alguno de ellos en mi punto de vista, pero que es muy particular y que a lo mejor la equivocada soy yo, pero también es importante escucharlos a ustedes, porque ustedes son las generaciones próximas, quizá los que van a estar como legisladores, y son ustedes nuestra voz,
y son ustedes los que van a cambiar este país. Confiamos en ustedes y esa confianza se hace con el estudio, con la preparación, con la lectura, y esta obra es, yo creo, de lectura obligatoria para un conocimiento académico, para su formación de ustedes. Así es de que esa es mi recomendación. Muchas gracias y felicidades a los autores. Agradecemos las presentaciones y los comentarios hechos tanto por el presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil como de la directora del Seminario de Derecho Civil. Y ahora démosle el uso de la voz a cada uno de los coautores, que empezaremos con la doctora Ana Yadira Alarcón Márquez, y no por una cuestión de paridad o discriminación, sino porque así aparece, ¿no?, en el título de la obra. Entonces, por favor, doctora. Gracias. Que conste que aparezco porque me ha pedido Alarcón, entonces tiene que ver con el abecedario. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos. De verdad que valoro muchísimo y quisiera que por conducto de las autoridades que se encuentran aquí presentes puedan manifestar nuestro agradecimiento a nuestra directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, que nos permite que se puedan abrir estos espacios para que pues quienes gustamos de la academia podamos tener contacto con los alumnos y podamos explicar un poco de las ideas que tratamos de verter en nuestros textos. Agradezco mucho a la mesa, al presidium, evidentemente al señor notario y maestro de esta facultad, Miguel Ángel Beltrán Lara, y a la maestra María del Carmen Montoya Pérez por tan espléndida presentación. Dejó la vara alta, trataré de estar a la altura de las circunstancias. Bueno, pues muchas gracias también a todos los académicos y profesores, a los muchachos que nos hacen favor de estar aquí hoy. Este texto que les estamos presentando, digamos que es un texto básico de consulta primaria para quien quiere tener una primera aproximación a lo que es el derecho de acceso a la información. El título del libro es Hacia una nueva visión, porque planteamos diferentes situaciones desde un punto de vista administrativo, pero también desde un punto de vista jurisdiccional, y me voy a regresar un poco al comentario que hizo el maestro Lara respecto de, y pues ya para qué si lo van a desaparecer, y ahí quisiera yo hacer una acotación importante con ustedes. Una cosa es desaparecer al órgano garante de tanto el derecho de acceso a la información como el derecho de protección de datos personales, y no es tanto desaparecerlo, sino transformarlo en algo diferente a cómo funciona el día de hoy. Y otra cosa es eliminar el derecho humano de acceso a la información y el derecho humano de protección de datos personales, porque el planteamiento no es desaparecer esos derechos humanos. El planteamiento es modificar a la institución que le corresponde garantizar el acceso a esos dos derechos. En este texto estamos medularmente centrados en el tema de acceso a la información pública, pero evidentemente tenemos que hacer un contraste, que es lo que platicarán mis compañeros coautores, con el derecho de protección de datos, porque al final de cuentas, digamos que dentro del órgano garante, y esto es importante para mí que ustedes lo ubiquen, porque no es una materia que lleven de manera ordinaria dentro del programa de estudios, que finalmente esto es una materia que está más bien enfocada a que la puedan estudiar en nivel de especialidad, pero que sí es importante que como estudiantes de Derecho ubiquen bien cuál es la importancia y la relevancia de estos dos derechos para que entiendan de qué se trata todo el debate que se está teniendo al respecto. Entonces, para mí es importante contarles una especie de historia que, como dijo la doctora, está de aquí de alguna manera narrada, cómo es que llegamos a que existiera ese órgano garante que nos permitiera tener la forma de hacer válido este derecho de acceso a la información pública, y luego cómo fue que se fue construyendo lo de datos, dónde estamos ahora y hacia dónde vamos a dirigirnos con la reforma que se está discutiendo. Fíjense que me tocó a mí la enorme bendición de que en el año 2001 pude trabajar en el Senado de la República, cuando el entonces presidente de aquel momento había tenido como una de sus grandes propuestas de gobierno el que pudiéramos saber cómo se gastaba el dinero público. ¿Y por qué esa era en ese momento una gran oferta, una gran propuesta para los que votaron para esa elección y decidieron votar por él? Pues porque antes de que él fuera presidente existía algo que se llamaba la partida secreta, que a lo mejor para ustedes les parece una cosa que nunca en su vida han escuchado, pero
aunque no lo crean, no siempre funcionó el gobierno como lo ven que funciona el día de hoy. Antes del año 2000, en este país, en el presupuesto se establecían una serie de partidas que no estaban debidamente aclaradas. O sea, no es como hoy que cualquiera de ustedes pueden revisar el proyecto de presupuesto, que pueden verificar el decreto de presupuesto, la ley de ingresos, hacer un cruce de información con lo que las instituciones publican en sus páginas y entonces saber exactamente de cuánto dinero estamos hablando, que se compone la gran bolsa de dinero público, y entonces saber a dónde lo dirigen. Antes del año 2000 eso era prácticamente imposible de saber. Antes del año 2000 toda esa información se clasificaba con claves presupuestales y salvo la gente que trabajaba en la Secretaría de Hacienda, nadie entendía lo que decía ese documento. Pero sumado a eso existía la dichosa partida secreta. Y esa partida secreta era una bolsa de dinero que se reservaba para ejercicio exclusivo del presidente de la República y nadie sabía ni de cuánto era ni en qué se gastaba. Pero imagínense cómo es la situación, que puedes tener una caja chica que puedes utilizar para cualquier fin lícito o ilícito porque no hay manera de verificarlo, porque al final de cuentas no existe una obligación de explicar qué hiciste con ese dinero y cómo fue que te lo gastaste. Sin embargo, sí podías ver que al final del sexenio, pues había quien tenía casas en Jardines de la Montaña, o de pronto te enterabas que ya eran dueños de grandes terrenos, ¿no? Era hasta como motivo de presunción de, mire, esta casa es del señor presidente, y mire, esta gran hacienda es del señor gobernador, y pues nadie se explicaba cómo le habían hecho para comprarse eso, porque tampoco sabían cuánto dinero ganaban. Partían de la premisa de que pues por ser un político, ¿verdad? Y de alto nivel, pues seguro se ganaba buena lana y pues le alcanzaba para comprarse un cerro completo, tener una hacienda completa, comprarse una isla. ¿Por qué no? Si finalmente habían llegado a las altas ligas, ¿no? Bueno, pues hubo gente de nosotros que en algún momento empezó a cuestionarse como pues cuánto ganan y como por qué les alcanza para alcanzar esos niveles patrimoniales, y entonces hubo un movimiento social que respaldó el que se empezara a cuestionar por qué era que tenían acceso a esas grandes cantidades de dinero y cuánto era en realidad lo que se estaba gastando por parte del gobierno. Y fue lo que se conoce históricamente como el Grupo Oaxaca, que fueron los que de alguna manera iniciaron este gran movimiento, porque déjenme decirle que nuestro derecho de acceso a información pública existe desde la década de los 70 del siglo pasado. El problema es que no existía una ley orgánica, una ley secundaria que pudiera establecer cómo hacer ejercicio de ese derecho, y entonces, aunque en aquella época había quien quería hacer ejercicio directo del derecho porque estaba previsto en el artículo 6º constitucional, pues por amparo no era posible ejercerlo, porque no había una ley secundaria que dijera cómo ejercerlo, y entonces, pues prácticamente era letra muerta. El gran logro de la reforma que se hizo en el 2001 no fue tanto de quien en ese momento llegó a la presidencia, sino de ese grupo de la sociedad civil que desde que sucedió la elección tan cuestionada del año 89 empezó a poner sobre el dedo en la llaga de por qué era que había políticos que se enriquecían sin explicación de cuánto era el dinero que ganaban, de cómo era que se lo gastaban, y se logró alcanzar esa ley secundaria hasta el año 2001. Y en esa primera versión, digo yo que de forma bendecida me tocó participar porque en ese momento yo era secretaria técnica de la Comisión de Gobernación del Senado de la República y me toca hacer el dictamen de la primera ley de transparencia de este país. Y les quiero contar que tampoco crean que fuimos los próceres de la patria, simplemente agarramos un modelo de derecho comparado del gobierno noruego, en donde estaban muy avanzados en temas de cómo se transparentaba la información pública, y lo tradujimos y lo aplicamos para el sistema mexicano. Sí, con algo de tropicalización, como funciona siempre que se utiliza una herramienta de este tipo, el derecho comparado, pero fue como pudimos crear una primera versión que en aquel momento alcanzaba políticamente para que solamente estuviera dirigida a quien llevaba la función de administración de este país, que era el presidente de la República. Por eso existía el IFAI, que era el Instituto Federal de Acceso a la Información, y su ámbito de competencia era solo respecto de la administración pública federal, y ya. Y ahí fuimos arrancando el ejercicio de esa primera versión de ley. ¿Qué vino pasando con los años?
Bueno, pues que por ejemplo los sindicalistas empezaban a cuestionarse, oye, yo veo que mi líder sindical se enriquece brutalmente, ¿qué hace con nuestras cuotas sindicales? Solamente él sabe. Y entonces empezaron a llegar solicitudes de ese tipo. Lo mismo los integrantes de partidos políticos, oye, yo veo que el líder del partido se enriquece y no sabemos qué hace con el presupuesto que le dan para las campañas. Y lo mismo se empezaron a preguntar a algunas personas que formaban partes de fideicomisos para el campo, de fideicomisos para la banca, de fideicomisos para la educación, y el asunto era que no había forma de llegar a esa información porque nuestra primera versión de ley era muy acotada, estaba solo para lo que eran instituciones de la Administración Pública Federal, o sea, presidente, secretarías de Estado, órganos descentralizados, órganos desconcentrados, y hasta ahí llegaba la competencia del IFAI y la competencia de esa ley. En la medida en que empieza a haber esta demanda de información a otros ámbitos, porque además el argumento es inmaculado, finalmente todas esas instituciones, sindicatos, partidos políticos, hasta servidores públicos, hasta funcionarios que no son servidores públicos, pero que ejercen actos de autoridad como los notarios, como los corredores públicos, pues si usan dinero público, ¿por qué no saber cómo se lo gastaban? Y hubo una evaluación muy paulatina que hasta el 2014 permitió que se hiciera otra modificación constitucional para entonces transformar tanto el alcance del derecho de acceso a la información, para que no solo abarcara a la Administración Pública Federal, sino que abarcara a cualquier persona física o moral, nacional o internacional, que reciba recurso público, como para crear un órgano garante que no podía depender del presidente de la República porque su competencia es acotada y que tenía que estar por encima de todas esas instituciones y autoridades para que tuviera la facultad de obligarlas a que tuvieran que transparentar su información, a que entregaran información a quien la solicitara y que aún no queriendo tuviera que verse obligado, porque por eso también se previó que las resoluciones de ese órgano superior fueran inatacables. Ese órgano es el hoy Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. No voy a hablar ahorita del tema de datos personales porque no es la materia del libro, pero también nada más voy a hacer este comentario al pie porque para mí es bien importante que no pierdan de vista lo siguiente. Hoy es mucho más importante que nos preocupemos por el tema de protección de datos personales que por el acceso a la información, y me voy a explicar por qué. Porque estamos en una era tecnológica, porque cada uno de ustedes usa un dispositivo en el que, aunque no lo crean, por cada segundo que ustedes usan ese dispositivo están regalando su información. Porque los que administran los dispositivos que utilizan ustedes tienen perfectamente acceso a cada cosa que ustedes utilizan dentro de su dispositivo y mercan con esa información y se enriquecen con esa información. ¿Por qué? Porque hoy ya no se hacen estudios de mercado a la antigüita para saber qué producto vender, en qué área de la ciudad poner una taquería, un hospital, una escuela, porque todo eso perfectamente se puede geolocalizar, medir, trazar y sobre todo vender a quienes tienen la capacidad de desarrollar empresas, condominios, plazas comerciales, y todo se hace de manera automática a través de inteligencia artificial. Entonces ahora imagínense que tenemos sobre la mesa que vamos a regresar esto que estoy platicándoles de cómo proteger el acceso a la información a la Secretaría de la Función Pública, que depende del presidente de la República, y es regresarlo como 20 años de desarrollo a la hora INAI, porque solo tendrá competencia respecto a la Administración Pública Federal, pero nadie ha puesto sobre la mesa quién va a proteger los datos personales de los mexicanos. Y hay mucha gente que le escucho decir, no, pero los gringos no van a permitir que eso suceda, porque los gringos nos van a venir a defender. O lamento decirles yo que tuve la enorme bendición también de estudiar en Estados Unidos, que a los gringos nosotros les valemos un cacahuate. A los gringos les importan los gringos, a los chinos les importan los chinos, a los japoneses les importan los japoneses. Pero si a las autoridades mexicanas no les preocupamos los mexicanos, no le vamos a preocupar a nadie más. Y nuestra información, hoy por hoy, y se los juro que hay, pero sendos estudios con los que se los puedo demostrar, hoy se vende todos los días y a cada minuto,
por cada minuto que ustedes utilizan su dispositivo electrónico con el que se comunican. Y nadie, como diría Jaime Maussan, hace nada. Al INAI tampoco le alcanza, porque la legislación en materia de protección de datos personales en posesión de particulares data del 2010, estamos 14 años después, estamos súper atrasados en legislación en materia de protección de datos y no hay la menor intención de avanzar en el tema. Entonces, nada más se los dejo como reflexión, no es la materia del libro, pero sí quiero pedirles que hagan conciencia de que no es una cosa menor que no exista quién va a hacerse cargo de él. Ahora sí que como dice el Chapulín Colorado, y quién podrá ayudarnos. O sea, es un tema de verdad bien delicado, es un tema de seguridad nacional y de seguridad personal. Pero bueno, hecho ese comercial, continúo con el desarrollo que hubo. Entonces, llegamos al 2014, se crea el INAI, se nombran a los comisionados. Voy a tratar de hacer un símil, que espero que me lo tomen a bien, a pesar de que yo sé que la educación en México es laica, pero voy a tratar de poner el ejemplo. No es lo mismo la iglesia como institución que la fe que cada uno de ustedes tenga en el credo que quieran creer. La institución puede ser nefasta, puede tener curitas que están pasados de lanza y lo que ustedes quieran, pero la fe es otra cosa, ¿verdad? O sea, la fe que cada uno de nosotros tengamos en lo que creamos, eso no tiene nada que ver con que la institución iglesia se haya corrompido, se haya desviado, haya pasado una serie de situaciones y no vamos a dejar de tener fe porque a lo mejor la iglesia no lo ha hecho de la mejor forma. Bueno, aquí pasa una cosa similar, que estamos utilizando los argumentos de los errores institucionales que pudo haber existido a lo largo de la historia por parte de la iglesia, llámese INAI, como un argumento para entonces explicar y justificar, prácticamente anular de manera eficaz la protección de un derecho básico como es el acceso a la información pública. Porque este derecho, como dijo la doctora Montoya, no es algo que nos regalaron. Los derechos humanos, si nos vamos a las diversas teorías que existen, ¿no? El derecho a saber cómo se gastan el dinero que yo le pago al Estado es un derecho que ya tengo, nadie me lo regaló. Que hayamos logrado tener una ley secundaria y encontremos una manera de poderlo proteger y ejercer, esa es otra historia. Pero hoy ya lo tenemos, hoy ya existe en la Constitución. Y lo que sí tenemos que estar bien abusados es que lo que sea que sustituya al INAI tenga el mismo alcance que hoy tiene el INAI. Porque si no, nos están atracando en términos de derecho. Y eso es algo que yo quiero de verdad en este foro aprovechar y llamar su atención. Por supuesto que cada administración tiene todo el derecho y la legitimación política de organizar el gobierno como lo considere, porque al final de cuentas esa fue su oferta para la gente y con eso ganó. Quiere decir que la gente confía en su buen juicio. Lo que sí pido también es que nosotros no perdamos entonces nuestro buen juicio y sí estemos muy pendientes de cómo lo van a terminar aterrizando. Porque hoy lo que tenemos sí es un gran logro. Tenemos una institución constitucional autónoma que el que sea constitucional autónomo tiene muchas ventajas. La primera y más importante es que no depende de ninguno de los poderes ni de ninguna de las instituciones a las que tiene que vigilar. La segunda cuestión que es importante que ustedes ubiquen es que sus determinaciones son inatacables para el gobierno, no para los ciudadanos. Los ciudadanos que no estén de acuerdo con lo que el INAI resuelve pueden impugnar. Tienen expedito su derecho de ir por vía de amparo, por la vía que consideren, porque incluso puede ser también en ocasiones se ha considerado el juicio de nulidad. Hoy por hoy estamos más instalados en el tema del amparo indirecto, pero los ciudadanos que no estamos de acuerdo, ¿cómo me contesta el INAI? Yo puedo impugnar lo que ellos deciden. ¿Quiénes no pueden impugnar? El gobierno. Y ahí es en donde está todo el gran motivo de por qué estamos cuestionándonos hoy por hoy de si debe o no debe existir quien defienda este derecho. Porque les voy a contar otra historia que también me ha tocado vivir. Cada cosa que yo digo aquí la he vivido y la he testimoniado y así está en el texto. No es nada que me hayan platicado. Su servidor hoy por hoy se desenvuelve como la secretaria técnica del pleno del instituto. Está el pleno de comisionados, que por cierto hoy está incompleto, deberían de ser 7 comisionados y estamos funcionando gracias a una resolución de una controversia constitucional
con 4 comisionados, y hay un secretario general de acuerdos, y eso es su servidor. Bueno, ¿qué nos tocó ver? Porque a mí me toca llevar la estadística de lo que se hace en el INAI. Pues que por la razón que ustedes quieran, pero en estos últimos 6 años se duplicaron los recursos que presentaron los ciudadanos porque la información que buscaban en los portales de transparencia no estaba, o porque al pedir información a las instituciones que están obligadas a dar la información, no la daban. Yo no voy a hablar bien ni mal de nadie, simplemente hablo de números y los números son tan fríos que hablan solitos. ¿Esto qué implicó? Pues que se tuviera que hacer una revisión de qué estaba pasando. Y uno de los tantos hallazgos fue que hay algunas instituciones que empezaron a realizar funciones que no eran necesariamente de las descritas en la ley orgánica que estaban a su cargo, y empezaron a realizar funciones que se tiene que informar. ¿Cómo qué? Como hacer obra pública, construir un aeropuerto, construir un tren, que no necesariamente se hizo como en otros momentos. Se le participaba un particular a quien se le licitaba la obra, la llevaba a cabo y era muy fácil entregar la información de con cuánto fue que se licitó, con cuánto fue lo que ganó y cómo fue que llevó a cabo la obra, y se acabó. Esa información era muy fácil de obtenerla en algún otro momento. El problema es que en estos últimos 6 años ese tipo de actividades la llevaron una institución concretamente, y ustedes saben quién es, el Ejército, que su naturaleza es de seguridad nacional, porque su función es de otro tipo. Pero en el momento en que la gente preguntaba cuánto se gastaron en la obra fulana, cuánto se gastaron en la obra sutana, pues su respuesta, como es lógica con su formación, era: no puedo darte la información porque eso es materia de seguridad nacional. Y entonces lo que van a encontrar, por ejemplo, en el libro tiene que ver con uno de los casos que le tocó resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en otra institución que también arguye para todo seguridad nacional, que es la Fiscalía General de la República, en un caso muy emblemático que tiene que ver con información respecto de cuál es su estructura orgánica y cuánto gana cada nivel de cargo que tiene dentro de la Fiscalía, y que, pues arguyendo que se trataba de una institución de seguridad nacional, no dieron información. Y tenemos una confusión de conceptos. También esto es importante que como estudiantes de Derecho lo identifiquen. No es lo mismo seguridad pública que seguridad nacional. Seguridad nacional es un concepto que tiene que ver con todo aquello que pone en peligro la protección, estabilidad del Estado mexicano como Estado. Seguridad pública es lo que estamos viviendo lastimosamente en términos de inseguridad por temas de delincuencia. Y entonces, ¿qué decía FGR? Pues que no podía dar la información porque entonces quedaban a merced de la delincuencia, y que iban a saber quiénes eran sus mandos, sus operativos, en dónde estaban adscritos, y al final de cuentas la Corte les dio la razón. En el caso que ustedes van a encontrar en este libro y que lo van a poder consultar, en mi caso yo critiqué esta sentencia de la Corte. ¿Por qué? Pues porque seguridad pública y seguridad nacional no son la misma cosa. ¿Qué sí te permite la Constitución? Que puedas tú reservar como confidencial lo que ponga en riesgo al Estado mexicano como Estado, o sea, lo de seguridad nacional. Pero lo de seguridad pública no. Luego entonces hay que empezar a distinguir conceptos. Obra pública ejercida por una institución de seguridad nacional no lo transforma en seguridad nacional. Lo que tiene que ver con fronteras, protección del Estado mexicano, invasiones de gobiernos extranjeros, el que lleguen navíos de potencias extranjeras dentro de lo que son aguas nacionales, eso es seguridad nacional. Pero ¿cómo te gastaste el dinero del presupuesto que te dieron para construir hospitales? Eso no es seguridad nacional. Y esa ha sido parte de la situación. Prácticamente puedo decirles que de esa duplicación de recursos que tuvimos en el instituto, el 50% tienen que ver con este tipo de circunstancias, ¿no? En medio se nos puso una pandemia. También tuvimos una situación en donde en algún momento, incluso un tema de seguridad pública, y digo de salud pública, porque todos y cada uno de nosotros estuvimos encerrados porque teníamos un riesgo inminente de que nos pudiéramos contagiar. Imagínense que no pudimos tener certeza de cuántos eran los hospitales que estaban atendiendo y que eran los que estaban designados como de COVID. No pudimos saber cuántas vacunas fueron las que se compraron, de qué tipo, de qué marca, a quién se le pusieron.
Y por el otro lado también tuvimos el caso de gente que pedía que le corrigieran el certificado de vacunación. ¿Se acuerdan que no podíamos viajar si no teníamos certificado de vacunación? Pues porque en este despapalle que se hizo y por falta de transparencia de información, hubo gente que se aplicó hasta 5 o 6 vacunas de diferente marca. Mientras hubo otras que no tenían ni una sola vacuna porque ya no alcanzaron. Y toda esa información es información que se debe saber. Es otro caso que viene comentado en el libro, en donde ahí creo que sí, atinadamente la Corte nos dio la razón como instituto y dijo, no, esa es información que sí le tienes que dar a la gente. ¿Por qué? Porque además, incluso la gente que se puso varias vacunas de diferentes marcas tuvo efectos secundarios importantes en su salud. Y no hay nada de información que haya permitido hacer protocolos de investigación adecuados para conocer cuál era el efecto de que se hubieran puesto diferentes vacunas. Incluso hubo quien se puso de cada 15 días de diferente marca. Y les puedo decir que también nos llegó al instituto por temas de acceso a derechos de datos personales, personas que tuvieron consecuencias neurológicas, cardíacas, respiratorias, por esta situación de haberse vacunado con diferentes marcas de manera continua. Y de esto no hay nada de información. Entonces, por eso es que insisto, y con esto cerraría yo mi participación. Yo sí quiero pedirles como estudiantes de Derecho, y porque siento esa responsabilidad como egresada de esta casa de estudios, pedirles que aunque parezca un tema tan lejano, aunque parezca algo que no sea a lo que ustedes se dedican diariamente, no pierdan de vista la trascendencia de estos dos derechos, porque estamos hablando de nuestro día a día. Si no va a ser el INAI, perfecto, que no sea el INAI, pero que sea algo que tenga por lo menos el mismo nivel. Ahora sí que como cuando te están haciendo una catafixia porque a lo mejor el producto que querías no lo tenían en tienda, pero tú no puedes aceptar que si compraste un Ferrari te entreguen un bocho, ¿verdad? Tú no puedes aceptar que si compraste una cama king size te entreguen una colchoneta. Tú no puedes aceptar que si contrataste, no sé, el sistema RAM Super Ultra, pues te entreguen un Tamagotchi. Bueno, así de burdo pareciera que si hoy tenemos una gran institución que protege nuestro derecho a saber y que no solamente es respecto de la administración pública, sino de sindicatos, de partidos políticos, de notarios, corredores, incluso de la ley, cualquier persona física, moral o ente, fíjense, o sea, ya no le vamos a poner nombre, cualquier cosa que reciba un peso del erario público, tiene la obligación de informar en qué se lo gastó y como mexicanos tenemos derecho a saber a dónde fue a dar ese dinero. Si eso que tenemos hoy, que es el INAI, no gusta, perfecto, pero que lo que nos den a cambio no sea menos de lo que tenemos hoy. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias a la doctora Ana Yadira Alarcón Márquez. Y yo agregaría, doctora, y aún hay más, ¿no? Entonces, si ustedes, la realidad es que deja la cosquillita, ¿no?, de todos estos ejemplos y los que siguen viniendo, para que de verdad adquieran la obra porque vale mucho la pena. Le damos el uso de la voz al magistrado Osmar Armando Cruz Quirós, por orden alfabético, dice la doctora. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecer su asistencia, su interés en estos temas, todos como abogados, como estudiantes, y el interés de nuestra nación, de nuestro país. Pues estos temas son relevantes definitivamente, como ya apuntaba aquí la coautora Ana Yadira Alarcón. En primer lugar, también agradecer a los organizadores de este evento, los participantes, a la maestra María del Carmen Montoya, al maestro Miguel Ángel Beltrán, por supuesto a la directora Sonia Venegas, al director de posgrado también, y a la maestra Amada Aitán, gracias por participar en la organización, a Yadira, gracias, y a los coautores, por supuesto. Bien, pasamos al tema específico. El tema del artículo que se publica de mi parte, Derecho de Acceso a la Información Pública y Derecho de Terceros. ¿Cuál es el punto, la diferenciación específica en relación a estos temas, donde abordamos las cuestiones de derecho reservado y confidencialidad? Bueno,
Desde su concepción, la dicotomía público-privado constituye una categoría fundamental y tradicional del pensamiento jurídico para conceptualizar, comprender y estructurar la relación entre Estado y los individuos. Una cosa es el acceso a la información pública y otra cosa es el tema de derechos privados. En el caso de nuestro México, nuestra Constitución está conformada en dos apartados: la parte dogmática, derechos fundamentales, y la parte orgánica, que es la estructura orgánica del Estado mexicano, sus respectivos órdenes de gobierno y poderes públicos y órganos constitucionales autónomos y su esfera de competencia. Ya desde ahí vemos, desde un punto de vista constitucional, estos apartados de lo que va dirigido a los derechos fundamentales de las personas físicas, personas morales o personas morales oficiales por excepción, pero donde ya se protege o se conceptualizan aspectos de carácter privado del orden personal. Y otro aspecto es la cuestión pública, su competencia, su estructura orgánica, que es lo que vemos en la parte orgánica de la Constitución. Naturaleza del derecho de acceso a la información pública. El derecho a la información incluye el derecho a buscar, difundir y recibir información, tanto para quienes expresan sus ideas como para quienes las reciben. Aquí tenemos dos contextos diferentes. Yo quiero hacerme de información y otros quieren publicitar esa información. Es un derecho humano estipulado en instrumentos internacionales y un derecho fundamental en nuestra propia Constitución. Está considerado como un derecho fundamental y limitado también por el interés nacional, por intereses de la sociedad y por los derechos de terceros. Aquí es donde se empieza a especificar este tema de acceso a la información, cuando inciden o confluyen precisamente estos aspectos de interés público, de interés nacional, de interés de la sociedad y la cuestión de terceros. Esto es ya de personas físicas, personas morales. Tenemos antecedentes en los que la Suprema Corte ha hecho ya interpretaciones al respecto, y algunas de las originarias: información, derecho a la, establecido por el artículo 6 de la Constitución, reconociendo como una garantía social, de tal manera que tenemos antecedentes no solamente constitucionales, legales, sino también de carácter jurisprudencial. La regulación del derecho a la información, en cuanto a la actividad que ha realizado el legislativo a través de distintas reformas, pues se tiene como antecedente la ley reglamentaria del artículo 6 de la Constitución. Es un proyecto desde 1981, que son antecedentes de la evolución de este tema del acceso a la información. Como toda institución política o jurídica que consagra nuestra Constitución, pues tiene un antecedente histórico, un antecedente político, un antecedente social, económico o de cualquier otra naturaleza, que va a dar lugar a un momento determinado a su evolución, a su propagación, a su difusión y a su reglamentación. Entonces tenemos antecedentes desde 1981, 1987, la Ley Federal de Comunicación Social, en donde ya estaba contemplado el tema de tener derecho al acceso de registros y documentos como parte de archivos administrativos de cualquier autoridad. Tenemos antecedentes en 2002 también de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Tenemos cambios al artículo 6 de la Constitución en 2007, donde se reconocía que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, estatal y municipal es pública y solo puede ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. Se establecieron aspectos como la prevalencia del principio de máxima publicidad, la modalidad del trato a la vida privada y los datos personales, la ausencia de acreditación de interés jurídico o alguno o la justificación de la utilización de la información pública para poder acceder de forma gratuita a ella, a los datos personales o a su rectificación, las bases de los procedimientos de acceso a la información, así como los mecanismos de su revisión, el establecimiento de órganos especializados e imparciales que sustancien dichos procedimientos,
la obligación de los sujetos obligados de preservar sus documentos en archivos administrativos, la condición de que los sujetos obligados hagan pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales y el señalamiento de sanciones por la inobservancia de dichas regulaciones. Vean ustedes en todos estos temas específicos que estamos hablando de acceso a la información, pero ya como aterrizando las situaciones jurídicas específicas concretas, vemos toda esta dinámica, esta diversidad de supuestos concretos en los que este tema genérico aterriza a principios ya específicos de cómo tiene que preverse, regularse y atenderse a estos temas concretos. En este mismo contexto, el Ejecutivo Federal publicó reformas a la Constitución Federal el 7 de febrero de 2014, a partir del cual se establecieron en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las bases y principios mínimos que en materia de transparencia y acceso a la información rigen el sistema jurídico mexicano y que la Federación, las entidades federativas y la Ciudad de México deben respetar. Una cosa es el ámbito federal, una cosa es el ámbito estatal, una cosa es el ámbito municipal y en otro aspecto, otra cosa son los poderes judiciales, el ejecutivo, federal y local y los órganos legislativos. ¿Cómo aterrizamos todo este sistema o este esquema de acceso a la información en sus diferentes competencias, en sus diferentes ámbitos, en sus diferentes actos de autoridad y quién puede o no tener acceso a esa información y cuándo la vamos a reconocer como información reservada y del interés público de la sociedad o de terceros, de personas físicas? Estas disposiciones constitucionales fueron complementadas, reglamentadas y reguladas por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2015 y por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2016. En el contexto de estos principios constitucionales y de la reglamentación específica de la ley reglamentaria, el derecho de acceso a la información pública cobra una nueva dimensión y se establece como un derecho humano fundamental de los ciudadanos para pedir y recibir información que les permitiera participar en los asuntos políticos y monitorear los actos del Estado mexicano para asegurar que la gestión pública sea transparente, responsable y lograr que sus acciones respondan a las necesidades de la población. Ese es un dato, acceso a la información pública. No sabemos el motivo, esa es información reservada. Todo esto bajo la garantía de ciertos principios como son la máxima publicidad, la buena fe, archivos actualizados, no acreditación de interés jurídico, gratuidad, procedimientos expeditos, especialización e información pública de oficio, así como la regulación de la protección del derecho fundamental de protección de datos personales y su relación con el acceso a la información. Son muchos aspectos ya que bajo un principio general de acceso a la información se aterriza a principios específicos que se tienen que atender y cómo se regula y se reglamenta ya la cuestión del orden público y del interés privado. Entonces ya entran en juego muchos aspectos de manera específica e insisto, todo esto en correlación directa con el tipo de autoridades de que se trata y de los actos públicos de que se trata y de los datos personales también de los que se trata. También en el contexto internacional está previsto este derecho de acceso a la información, de la libertad de expresión en sentido amplio, lo cual está protegido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Desde ahí ya tenemos estos antecedentes y en este contexto del derecho internacional, la libertad de expresión y el derecho a la información fueron sucesivamente protegidas en distintos estados, en distintos tratados y convenios internacionales de derechos humanos, en los que destaca la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950
50 y recientemente la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en África, adoptada por la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos de 2002. Ahí vemos cómo también, no solamente en lo nacional, en lo estatal y en lo municipal, sino también en el contexto internacional hay una vinculación directa y un reconocimiento a nivel internacional, en los cuales también el Estado mexicano es parte obligada. Ahora bien, atendiendo a todos estos contextos, finalmente el derecho de acceso a la información podemos aterrizarlo a 3 dimensiones principales. El derecho de acceder a la información, el derecho a informar y el derecho a ser informado. Esto en un contexto general. ¿Y cuáles son los límites del derecho al acceso a la información pública? Reconociendo el tipo de información que se requiere, el tipo de autoridad involucrada, el tipo de actos de que se trate, la intervención o participación de terceros, y si hay el interés o no de la sociedad, del interés público o de derechos particulares. Entran en juegos ya diferentes límites también que se especifican para ver hasta dónde sí y hasta dónde no este tema del acceso a la información. El derecho al acceso a la información se rige por un conjunto de principios que determinan las máximas a partir de las cuales se deben de conducir los sujetos obligados a garantizar este derecho, los cuales son máxima publicidad, buena fe, archivos actualizados, no acreditación de interés jurídico, gratuidad, procedimientos expeditos, información pública de oficio, protección de derecho fundamental de la protección de datos personales y su relación con el acceso a la información. Y en estos términos, una modalidad que restringe el principio de máxima de publicidad es el referido a la reserva de información por causas de interés público, seguridad nacional y las relativas a garantizar los derechos de terceros. Aquí entra en juego la información reservada. Hay que señalar que su finalidad consiste en resguardar del conocimiento público y solo de forma temporal información pública cuya restricción obedezca a un espacio racional de protección de intereses superiores de una comunidad que en caso de ser publicitada pudiera causar un daño. Sin embargo, para verificar este daño se deben acreditar elementos objetivos que permitan concluir que la difusión de esa información pudiera producir precisamente un daño probable o específico. Y aquí entra en juego también el tema de la prueba de daño. De todo esto advertimos que el catálogo a partir del cual puede considerarse reservada la información que obra en posesión de sujetos obligados es de carácter extraordinario, excepcional y limitado, que tiene como finalidad proteger intereses superiores en materia de seguridad pública, defensa nacional, relaciones internacionales, estabilidad financiera, integridad de las personas, actividades de verificación, persecución de los delitos, procesos deliberativos, responsabilidades de personas servidoras públicas, derechos del debido proceso, expedientes seguidos en forma de juicio, investigaciones ministeriales y aquella que por disposición expresa de la ley tenga tal carácter. En estos contextos podrá considerarse como información confidencial, misma que no estará sujeta a temporalidad alguna y que solo podrá tener acceso sus titulares, representantes y servidores públicos facultados, aquella que actualice alguno de los siguientes supuestos: la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, secretos bancarios, fiduciarios, industrial, comercial, fiscal, bursátil, postal, cuya titularidad corresponda a particulares sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por las leyes o tratados internacionales. Vean ustedes cómo entonces la información confidencial, a diferencia de la considerada como reservada, tiene como finalidad resguardar intereses privados y particulares cuya difusión no atiende el escrutinio público, al dar cuenta de aspectos inherentes a las personas como titulares de derechos de protección de sus datos personales. En este contexto vemos cómo pues
se da una diferenciación específica en cuanto a la información propia de la que disponen las áreas públicas y otra en la que atañe a límites específicos en relación con personas físicas por derechos personales que pueden ser afectados y generar algún tipo de daño si se exceden esta confidencialidad. Pero hasta dónde sí y a quién sí se debe de otorgar esta información y a quiénes no, y en qué contexto se puede obligar a la autoridad a dar esa difusión y en qué contexto no se debe de dar esa difusión. Por ejemplo, en el tema de declaración de impuestos, sí se tiene que saber cuánto ganan los servidores públicos. A ver, su declaración de impuestos, ¿tiene acceso o no tienes acceso? Su declaración patrimonial, ¿tienes acceso a su declaración patrimonial, sí o no? Para ver cuánto percibió, qué gastó, cómo lo gastó, y si los recursos o bienes de que tiene corresponden o no a esos ingresos. Y cuando esa propia declaración patrimonial tiene datos personales no difundibles, o sea, quién es tu pareja, quiénes son tus hijos, qué hacen, a qué se dedican, etcétera. A ver, ya estás excediendo más allá de los datos de información pública que tiene que ver con los ingresos que percibe. Entonces aquí jugamos con una serie de elementos en donde sí hay una cuestión de confidencialidad, sí hay una cuestión de datos reservados y hay un derecho público esencial, un derecho humano esencial de acceso a la información y por ende de publicidad de datos. Pero obviamente, insisto, entramos al contexto de la organización del Estado, sus diferentes sectores, sus diferentes competencias, la diferente información de la que dispone y cuál es la información que sí puede y debe proporcionar y, por un interés público, un interés social, un interés económico del Estado, una cuestión prioritaria y cuando efectivamente se debe delimitar todo ese acceso a la información cuando se trata de datos personales que pudieran generar un perjuicio en la persona en sus derechos humanos. Entonces, aquí es donde partimos de principios generales, constitucionalmente hablando, de la reglamentación específica de la ley y de situaciones particulares. Bueno, hasta aquí lo dejo, esto no termina, podríamos tomar toda una clase, un semestre, con todo gusto. No terminamos, y un agradecimiento nuevamente a todos ustedes y a las personas especializadas que veo aquí en materia de acceso a la información pública, transparencia y de los asistentes de distintas instituciones públicas, del Poder Judicial de la Federación, de la Facultad de Derecho, de la UNAM y a todos los alumnos. Muchas gracias y espero que sea de utilidad toda esta información. Muchas gracias, magistrado Osmar Armando Cruz Quirós. Volteaba a verme, lo estaba yo presionando, no estaba carrereando. La realidad es que a mí me gustaría todavía unas 2 o 3 horas más, pero además, como bien dice usted, no se agota aquí el centro. Entonces, bien, le damos el uso de la voz al maestro Héctor del Castillo Chagulla Moreno. Adelante, maestro. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Un honor y un gusto estar aquí en la máxima casa de estudio de nuestro país. Y pues, retomando un poco de lo que mencionaba el notario Miguel Ángel, pues, qué tanto puede servir ahora con estas reformas que vienen en camino, el que tengamos a lo mejor un estudio de esta naturaleza. Pues creo que recordando cómo fue que se generó la idea de que hiciéramos este libro, fue en un café que estábamos los tres, somos amigos de hace mucho tiempo, y platicando un poco desde nuestra área, Osmar como magistrado, Yadira desde su función en el INAI, yo desde la función de la Unidad de Transparencia del Consejo, fue que pues, nos dimos cuenta que aunque teníamos ciertas coincidencias, había otros aspectos que pues desde el punto de vista, desde el área donde estábamos, pues le dábamos una connotación distinta o una interpretación diferente, que nos llamaba la maestra María del Carmen, que pues en algún punto no coincidía con uno de los temas que desarrollo. Pues finalmente esa es la finalidad del libro, y por eso le dimos este título de Hacia una nueva visión. Aunque pareciera que hay muchas cosas que ya se han dicho, hay muchas otras que todavía se pueden evolucionar y seguir construyendo, porque el derecho no es estar, venir a poner ejemplo, la ley de protección de datos personales en posesión de particulares tiene 14 años que se publicó y obviamente va pasos atrás de lo que hoy exige la sociedad. Normalmente la ley
cuando se publica lleva por lo menos una década atrasada en relación a lo que va evolucionando en la sociedad. Entonces, pues no solamente son esos 14 años, sino ya estamos hablando casi de 25 años que por lo menos tiene de rezago esta ley de protección a las personas y cuestiones particulares. Hay una frase que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetir. Medina nos daba una referencia histórica de la evolución del derecho de acceso a la información pública y ella mencionaba que más o menos en 1970, en la década de los 70, fue que se dio el primer paso a nivel constitucional de este derecho. Sí, fue en una reforma de 1975 donde se estableció que el Estado tenía la obligación de garantizar el derecho de acceso a la información, incluso ni siquiera le daba la información. Este derecho nunca fue regulado por ninguna ley secundaria, sin embargo, seguramente algún abogado que leyó la Constitución tomó muy en serio sus clases de derecho constitucional, presentó algunas solicitudes de acceso a la información a algunas autoridades y las autoridades decían, no, pues yo no te tengo por qué dar ninguna información porque no hay nada legalmente que me lo establezca para que me obligue a dar. Esta persona lo que hizo fue ante esa negativa promover un juicio de amparo, el juicio de amparo le fue negado un amparo y le puso un recurso de revisión del cual conoció la Suprema Corte y la Suprema Corte a través de una sentencia es que da los primeros parámetros de la existencia de este derecho dentro de la propia Constitución. Obviamente al no haber ley secundaria, pues en la sentencia no pudo darle tantos efectos bajo los cuales se pudiera crear una respuesta, sino que lo que le dijo es bueno, tomando en consideración los otros artículos constitucionales vinculados a la legalidad, pues tu autoridad tiene la obligación de atender. Tú le tendrás que dar una respuesta fundada y motivada respecto de que sí, tomando en consideración que sí tiene la obligación de darle a conocer esta información. Entonces, este derecho se construyó no por el poder legislativo, sino por la ciudadanía, junto con la participación del poder judicial y posteriormente el grupo Oaxaca. Entonces, incluso, si me preguntaran, pues creo que moralmente este poder legislativo como tal no tiene toda la legitimación para poder analizar o patentar una reforma de este talante que se pretende, porque él no fue quien construyó este derecho. Necesariamente tendría que escuchar a la sociedad civil, a las instituciones públicas, al propio INAI, para poder considerar el dar un paso de esta manera. Creo que aquí es importante tomar como referencia que este derecho hay que verlo desde dos aspectos. Uno el sustantivo y otro el estructural en cuanto a la forma de poderlo garantizar. La ley vigente de la Ley General de Transparencia, cuando se publicó, fue catalogada por la UNESCO como la mejor ley del mundo. La catalogó como la ley modelo para cualquier otro país. Entonces, de esa magnitud es que generamos la evolución de este derecho por la publicación de esta ley, no solo con la reforma constitucional del 2014, sino con esta ley que le dio materialidad a esa reforma constitucional. Y esto no solamente lo que dio ese catálogo en su parte sustantiva, sino también en su parte estructural de la forma de garantizar el derecho. Esto a generar un órgano constitucional autónomo que tuviera bajo su análisis y consideración la actuación de cada uno de los entes del gobierno, porque no solamente anteriormente era solo la Administración Pública Federal, sino que ahora incluía a los tres poderes, tanto el legislativo como el judicial, que teníamos en una cancha distinta. O sea, sí garantizábamos ese derecho, pero lo hacíamos de manera interna incluso. Y además incluyó otras cuestiones como los fideicomisos, los partidos políticos. Entonces, esta ley lo que hizo fue darle una amplitud a garantizar este derecho. Mencionó Yadira, puede ser que a lo mejor, y lo veo yo desde este lado, como titular de una unidad de transparencia, pues no siempre concordamos con los criterios del INAI. Para nosotros, el INAI lo que nos resuelva es absoluto y definitivo. Sin embargo, tenemos que reconocer que también se dieron pasos importantes
en cierta regularidad de criterios en la construcción de determinar qué información al estar en la línea entre lo público y lo privado sí debemos dar a conocer. Y creo que es algo que también tenemos que reconocer. O sea, no podemos decir nada más que no por ciertas cuestiones que a lo mejor no compartimos, pero pues esa es la finalidad de esto, que derivado de un diálogo constructivo pues podamos evolucionar. Pero creo que de ninguna forma, que a lo mejor algunas cuestiones no nos hayan parecido adecuadas, nos permita o podamos considerar que hay una legitimación totalmente acertada en crear una reforma tal que consideremos que el INAI tenga que desaparecer. Y bien que lo dice alguien en muchas ocasiones, en los que en las resoluciones que emiten en relación al Consejo de la Judicatura, pues tenemos o tomamos una visión distinta. Mencionaba el notario Miguel Ángel, es que esto lo que nos tiene que llevar es una revisión de cuentas. Sí, por supuesto, después la finalidad de la transparencia y del acceso a la información pública es que el ciudadano y cualquier persona, o sea, como ciudadano, en el ámbito que considere, ya sea como abogado, como titular de otra dependencia, tenga la posibilidad de analizar si determinada actuación que llevó a cabo cualquier persona de seguridad pública se ajusta o no a lo que establece la ley. Y esto es la revisión. Dentro del capítulo que uno de los capítulos que desarrollo es, lo que yo analizo es nuestra Ley General de Transparencia a la luz de la ley modelo que emitió la OEA en el año 2022. Lo que quería era analizar cómo, a pesar de que nuestra ley fue catalogada como la mejor ley del mundo, pues la OEA retoma obviamente algunas cuestiones de nuestra ley, pero otras cuestiones las evoluciona para hacerlas incluso creo que un tanto más eficientes. Por ejemplo, la OEA lo que dice es, pues, para ciertas cuestiones, cuando dos autoridades participan en el contenido de una misma información, pues tiene que haber coordinación entre estas dos autoridades, porque no es lo mismo Ministerio Público, por poner un ejemplo, obtenga cierta información a que esa información que obtiene el Ministerio Público, pero que generó en una autoridad administrativa, pues esta autoridad administrativa tenga una acción distinta de si debe ser o no pública en relación a si lo mismo pueda considerar una Ministerio Público. Entonces, lo que establece la ley modelo de la OEA es, pues tiene que haber una coordinación entre autoridades. Y creo que es muy eficiente esta parte porque muchas veces a nivel Poder Judicial hay información dentro de los juicios que a lo mejor el Poder Judicial va a decir un juez o un magistrado. Bueno, esta información es reservada en tanto el expediente continúa en trámite. Sí, pero esta información a su vez deriva posiblemente de otro expediente de una autoridad o de una instancia judicial distinta, que a su vez va a continuar en trámite, porque a lo mejor el juicio de amparo causó ejecutoria o causó estado, y ahí concluyó, sin embargo, la información de ese juicio que aún tiene vigencia y vida jurídica en uno diverso. Entonces, no es lo mismo pedirlo en una cancha que en otra, porque obviamente serán argumentos distintos los que puedan considerar para que en principio pues, la consideramos pública, pero a lo mejor se actualiza con su puesto de reserva. A lo mejor en el Poder Judicial ya no se podrá decir, pues el expediente continúa en trámite porque el juicio de amparo concluyó, sin embargo forma parte de un expediente o de una carpeta de investigación donde el Ministerio Público todavía está ejerciendo sus facultades de investigación. Entonces, son aspectos que consideré relevantes, porque pues, a lo mejor alguien podría decir, bueno, pero si nuestra ley ya fue catalogada como la mejor ley del mundo, ¿para qué analizarla a la luz de esta nueva ley? Porque necesariamente tenemos que evolucionar para poder garantizar que el derecho se analice de manera o genere progresividad hacia la ciudadanía. Que les mencionaba, las leyes normalmente su naturaleza es que van desfasadas a la luz de lo que va o de lo que va dándose dentro de la sociedad. Entonces, por eso este ejercicio creo que es importante y creo que debemos de ser críticos y autocríticos. Que realmente esta reforma constitucional que se plantea, pues si realmente nos va a llevar a un mejor puerto o a tener una mayor progresividad de este derecho. En principio, creo que no podría decir un sí y un no en absoluto, pero creo que para generar una reforma de esta magnitud se tiene que escuchar a todas las instancias de la sociedad que están interesadas en
el acceso a la información pública y principalmente a la protección de datos personales, así como instituciones educativas, instituciones públicas en los tres niveles del Estado, para poder realmente visualizar si esto es lo que realmente necesitamos para mejorar garantizar este derecho a cualquier ciudadano. Como mencionaba Osma, pues para este derecho no se tiene que para ejercer este derecho no se tiene que acreditar interés jurídico alguno. Basta que cualquier persona, incluso sin proporcionar su nombre, hemos tenido algunas solicitudes que nos ponen Mickey Mouse, López Obrador, cualquier seudónimo que se les antoje, lo hemos tenido y tenemos la obligación de garantizar el derecho sin importar quién es la que lo está promulgando. Entonces creo que son aspectos que en principio son importantes. Por ejemplo, la ley modelo establece de manera expresa que el órgano garante de las naciones deberá ser quien tenga la posibilidad de catalogar que son actos de corrupción para que no se pueda actualizar el supuesto de riesgo. ¿Cuáles son esos? Nuestra actual ley, incluso nuestra actual ley general de responsabilidades, no establece quién cataloga ni cuáles son los actos que podemos considerar como actos de corrupción. En el Código Penal hay un catálogo de delitos por actos de corrupción. Eso nos da un parámetro, pero ni siquiera la ley de responsabilidad ni nuestra ley de transparencia establece quién lo puede hacer. O sea, sí establece que cuando se trata de actos de corrupción no se puede actualizar ningún supuesto de reserva. Pero ¿quién lo debe decir? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Poder Judicial a través de una sentencia en materia penal y que haya causado Estado, lo puede hacer en penal. Entonces, son áreas de oportunidad que tenemos, pero creo que son estas áreas de oportunidad en las que tenemos que estar discutiendo una reforma constitucional o legal que nos lleve a darle una mayor estructura y efectividad a este derecho. No simplemente considerar que desapareciendo al MINAI y poniendo el ejercicio de este derecho en otra institución que depende del Ejecutivo, vamos a obtener un mejor resultado. Creo que, como lo mencionaba Yadira, creo que eso dista mucho de lo que se ha ganado en el camino. Yo lo tenía desde 1977 que se da esta reforma constitucional a la fecha. Entonces, ustedes como jóvenes creo que tienen el deber de preguntarse a la par que ustedes van teniendo todo este conocimiento, si esto realmente nos está llevando a México que queremos. A ustedes es largo el camino, en razón de la naturaleza del ser humano, por su edad, y creo que es muy importante que ustedes que van a estar después en estas posiciones, pues se hagan todas estas preguntas y que no se tomen decisiones nada más por algunas ciertas ideologías. Obviamente las ideologías son buenas, son correctas. Esto nos lleva a tener ciertos parámetros de qué es lo que nosotros consideramos que es lo más adecuado. Sin embargo, este no puede ser el único elemento, nuestra única guía para tomar o proponer algunas cuestiones que tengan un impacto en el resto de la ciudadanía. Porque aquí lo que buscamos es que exista un México mejor, que se respeten mucho mejor los derechos, y creo que esta reforma, incluso ahora la del Poder Judicial, yo no le encuentro un punto objetivo de referencia que justifique llegar a estos extremos. Pero bueno. En otra parte, en otro de los capítulos que yo desarrollo, lo que hago es analizar algunas de estas cuestiones del día a día del acceso a la información pública. Y uno de estos que considero muy importante es que muchas veces se pierde de vista que todo lo que tenemos obligación de difundir como autoridades o como sujetos obligados, porque no siempre son autoridades, es que constituye un hecho notorio que puede ser utilizado como medio de prueba para ejercer cualquier otro derecho. Y por ponerles un ejemplo, un trabajador ofreció como prueba en un juicio de amparo las condiciones generales de trabajo, y él decía, señor juez, estas condiciones usted las puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia, y usted ahí verá que se establece este artículo y yo estoy en desacuerdo de esa previsión en cuanto a su aplicación en un determinado caso.
Lo que se analizó al principio es que el juez le dice, pues como tú no ofertaste esto de manera formal dentro del juicio, entonces pues no quedó demostrado, interpone recurso de revisión, y lo que se dice en el recurso de revisión es, pues no, al contrario, al derivar de una obligación legal de publicar esta información en el apartado de la Plataforma Nacional de Transparencia, entonces tiene un valor jurídico pleno, porque lo está publicando una autoridad en cumplimiento de una de sus obligaciones. Y entonces, derivado de ello, le tuvo por demostrado lo que pretendía con estas condiciones generales del trabajo, y entonces esto lo que nos lleva es que todo lo que publicamos en la Plataforma Nacional de Transparencia es obviamente una actuación pública y que tiene un valor jurídico para ser utilizado como un medio de prueba en cualquier otro ámbito que se pretenda usar de cualquier autoridad o incluso en una disputa entre particulares. Entonces, de esa magnitud es la utilidad que tiene el que nosotros como autoridades pongamos a disposición del ciudadano toda esta información, porque incluso se puede utilizar como un medio de convicción para acreditar ante cualquier autoridad cualquier cuestión que se pretenda defender a través de cualquiera de los derechos que ustedes estimen que derivan de la propia Constitución y de nuestras leyes. Entonces, lo importante de esta obra creo que son estos enfoques, estas cuestiones, que como les reitero, creo yo que son las que nos tienen que estar ocupando actualmente en discutir, en cómo evolucionar más este derecho que se ha ido construyendo desde muchos frentes y que no fue precisamente legislativo, pues con el ánimo de que obviamente pues, podamos avanzar como país, avanzar como sociedad, y pues esas son las inquietudes que pretendo generar en ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del maestro Héctor del Castillo Chabuya Moreno. Y bueno, yo quisiera solamente precisar un punto, quizá, maestra doctora Yadira, maestro Osmar, maestro Héctor y por supuesto presidente maestra Carmen. Quizá uno de los principios que resaltan en esta obra será aquel que dice y reza: aquel que administra bienes ajenos está obligado a rendir cuentas. Entonces, los invitamos a comprar el libro. La verdad es que pues yo no he tenido la oportunidad de leerlo, apenas cayó en mis manos, pero es muy interesante. Tiene un índice realmente en donde nosotros podemos retomar también, ¿por qué no?, el pago de daño moral en caso de esa secrecía que es violada, ¿no? Por parte de nuestro Colegio de Derecho Civil, agradecemos de antemano la participación y asistencia de cada uno de ustedes y damos por concluido la presentación de este libro. Muchas gracias.